Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: queremos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y él respondió: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No. Precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que era un trueno, otros que le había hablado un ángel. Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo dijo indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Queridos hermanos, con este domingo quinto de Cuaresma, estamos entrando a la recta final de la preparación a la Semana Santa. Lo sabemos. Mediante Dios, el próximo domingo conmemoraremos la entrada triunfal de Jesús a la ciudad santa, Jerusalén. Y a esta semana, preámbulo, antesala de esos misterios que ya están por considerarse un año más, la piedad popular le llama de dos maneras:
por lo menos en nuestra tierra nicaragüense. La semana de Dolores, por supuesto que haciendo referencia al próximo viernes, en que se nos invitará a poner nuestra retina en María, Nuestra Señora, y en ella, en sus dolores, que asociados a los de Cristo en su pasión y muerte, nos aseguran a nosotros el perdón de nuestros pecados. Además, la piedad popular que personalmente admiro, valoro y doy gracias al Espíritu Santo por ella, llama también a esta quinta semana la Semana de Lázaro. Algunos que menosprecian la piedad popular no van a lograr entender el significado y el contenido que como don de Dios también nosotros en esta semana debemos considerar como preparación a los misterios de la salvación. Me horrorizo, me da miedo cuando algunos que siendo sacerdotes menosprecian la piedad popular, cuando es esto una riqueza abundantísima que nos robustece y nos fortalece la fe. Y me da cólera, soy un ser humano, cuando algunos laicos pertenecientes a movimientos, a instituciones parroquiales, diocesanas o mundiales, incurriendo en el pecado del fariseísmo, por 4 letritas que conocen de la catequesis, se creen superiores a los demás. Tengamos pues sumo cuidado en esto. La Semana de Lázaro es porque en el siglo A, en esa secuencia tradicional antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, y se conserva en el siglo A hasta hoy, se lee el Evangelio de la resurrección de Lázaro. 2 Lázaros se habla en la Escritura. Este que resucitó milagrosamente y que era amigo de Cristo y que era hermano de Marta y María allá en Betania. Y el otro Lázaro que es la parábola que se nos cuenta de aquellos 2 personajes, el rico, que también la tradición piadosa le ha llamado el rico Epulón, que despreciaba e ignoraba al pobre que se llama Lázaro y que ansiaba comer las migajas que caían de aquel banquete espléndido en el que diario se daba en este mundo el rico Epulón. Habiendo señalado las razones de los nombres de esta semana, antesala a la Santa, pongamos los ojos en estos textos hermosísimos que se nos acaban de servir en este domingo. Ha comenzado y nos ha introducido en esta meditación el gran Jeremías, el profeta del destierro, cuando ese pueblo judío vivía días amargos allá en Babilonia. Y estos párrafos que se acaban de proclamar pertenecen al libro que los escrituristas le llaman el libro de la consolación. ¿Cómo no van a consolar estas palabras a ese pueblo que se encuentra humillado, esclavizado, explotado
Y levanta su boca el profeta para decir: se acerca el tiempo en que voy a hacer con esta casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. En la historia del viejo Israel se han dado varias alianzas entre Dios y ese pueblo. Ese pueblo que es de donde se ha difundido la verdadera religión al mundo entero, la verdadera fe, porque esta fe en la que nosotros creemos y profesamos viene de los judíos. Y a ese pueblo que se encontraba así esclavizado, sometido en Babilonia, se le anuncia una nueva alianza. Las alianzas anteriores habían sido quebrantadas por parte del pueblo. Nunca en esas alianzas Dios ha fallado. Pero la que se refiere ahora a estos párrafos del gran Jeremías será una alianza nueva. Esa alianza que voy a hacer con la casa de Israel y que se va a grabar a fuego en los corazones. Es de tal profundidad este pacto que ya nadie tendrá que instruir al prójimo, ya nadie le va a tener que decir conoce al Señor, porque todos le vamos a conocer. Este anuncio se refiere a una alianza que alcanza su cumplimiento en el santo sacrificio del Calvario, donde el Cordero inocente Jesucristo, inmolándose en obediencia y en humillación perfecta, voluntaria, ante su Padre, nos alcanza a nosotros el perdón de las culpas y el perdón de los pecados. Hay una escena en esa famosa película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo, que a mí personalmente entre tantas me conmueve profundamente. Y es aquel momento en que, según la tradición, porque no se cuenta en los evangelios, en la vía del dolor, cuando Jesús va con la cruz a cuestas y se contempla en la cuarta estación de la meditación del Via Crucis, se encuentra Jesús con su madre. Y tomando palabra y frase de la Sagrada Escritura, acertadamente se pone lo siguiente en los labios de Jesús. En aquel Jesús que va vapuleado, escupido, pateado, flagelado, exangüe, poniendo sus ojos sobre los ojos purísimos de su madre, la única que no arrojó pecado sobre él en esa cruz porque es purísima, sin mancha, se pone esta frase: mujer, ¿ves cómo hago nuevas todas las cosas? Ciertamente de una profundidad que da vértigo, porque la manera de rejuvenecer, de renacer las cosas en ese plan de Dios, una vez más se manifiesta como una paradoja ante lo que el mundo en su desafío y su soberbia pretende hacer para renovarse. Las cosas nuevas se hacen sinceramente en el ejercicio de la auténtica humildad, de la entrega generosa que uno hace sin esperar recompensa terrenal. ¿Acaso ustedes no han sentido alguna vez en los días de su vida, y muy especialmente en este tiempo fuerte de Cuaresma, que cuando van y le piden perdón a alguien que le han atropellado, que le han humillado, no se sienten como liberados
y sanados. Y si no lo han hecho, háganlo. Y me van a dar la razón. No a mí, sino a los santos, que en primer lugar el mismo Jesucristo, el santo de los santos, nos manda, nos enseña y nos da ejemplo. Cuánto nos libera el perdón, cuánto nos rejuvenece, nos hace renacer cuando nos humillamos y cuando le ponemos coto al orgullo y a la soberbia que erradamente nos manipula y nos controla la vida. Qué grande nos hacemos ante los ojos de Dios, incluso de la misma comunidad, cuando nosotros nos humillamos ante los demás. Me viene a la mente aquello que les compartí hace unas semanas. Cuando Satanás, poniendo tentación a San Mauricio, le decía lo siguiente: ayunas, pues fíjate que yo te gano porque yo nunca como. Te desvelas, te sacrificas en las noches sin dormir, pues fíjate que yo te supero, le dice Satanás, porque yo nunca duermo. Y se cuenta que San Mauricio le dice a Satanás: tienes algo de razón. Por eso eres el padre de la mentira. Y ciertamente que una mentira a media hace más daño que una mentira completa. Es más astuta. Pero yo puedo hacer algo que tú nunca vas a hacer. ¿Qué cosa?, le preguntó Satanás. Y el santo le respondió: humillarme. El demonio nunca se va a humillar. Con estas premisas de la primera lectura del gran Jeremías, el profeta de la consolación, vamos nosotros a considerar esta escena maravillosa que se presenta en el cuarto evangelio del gran teólogo Juan, testigo de primera línea y de primera mano del sacrificio, de la pasión y muerte del Señor, lo que sucedió días antes que se desarrollaran los momentos de la hora ansiada de Jesucristo. Justamente así le llama en este evangelio el Señor a ese momento de su dolorosa pasión, muerte y resurrección: su hora. Así se refiere varias veces en el cuarto evangelio, justamente en los momentos en que parece que inicia la gloria y la manifestación de los milagros y prodigios de Jesucristo. En aquel relato del primer milagro del Señor en las bodas de Caná, cuando María Santísima obtiene del corazón misericordioso de su Hijo el primer milagro público: mujer, todavía no llega mi hora. Pues esa hora es la hora de su pasión y de su muerte. Y hoy en este evangelio se refiere Jesucristo a la misma. Pongamos atención. Se presentaron unos griegos a Jerusalén. Estos griegos, por lo que nos dice el evangelio, eran hombres de buen corazón. Iban motivados, impulsados por la fuerza de lo alto, con una intención buena. Querían ver a Jesús. ¿Quiénes son los griegos? Hombres paganos, politeístas, pero con una inteligencia prodigiosa y con una cultura en las artes, en la filosofía, como ninguna nación hasta hoy los ha igualado. Esa salvación de ese Jesucristo que he buscado por este grupo de griegos llega a todos los rincones y a todos los confines de la tierra. Queremos ver a Jesús.
Esta petición la hacen estos hombres a Felipe, uno de los apóstoles del Maestro. Felipe se lo dice a Andrés y estos se lo hacen saber a Jesús. Y aparentemente la respuesta del Maestro Jesucristo está como fuera dislocada, como que no encaja con aquella petición de audiencia que le han hecho los griegos a través de sus discípulos. Pero no es así. Encaja perfectamente desde la sintonía y la óptica de Dios. Irrumpe Jesús con aquel ejemplo del grano de trigo que si no se pudre y cae en tierra y muere, queda infecundo. En cambio, si el grano de trigo muere, producirá mucho fruto. Está ante la inminente llegada de su muerte. Y el mismo Señor dice, ahora que tengo miedo, le voy a decir al Padre que me libre de esta hora. No, pues precisamente para esta hora vine. Es la gloria que el mundo no entiende. Es la gloria definitiva que nosotros tenemos que aprender a aspirar y a buscar. No la gloria pasajera, ruidosa, vanidosa de este mundo. ¿Cuántos de nosotros nos afanamos, nos desvelamos, nos preocupamos por éxitos terrenales? Por alcanzar logros aquí para que los demás nos vean para arriba y nos elogien y nos ensalcen. Estos elogios y esta gloria del mundo son como el humo que se disipa y en nada queda. Antiguamente, cuando se elegía a los sumos pontífices en la Iglesia, existía un ritual sumamente fuerte que hoy ha desaparecido, pero creo que debería, sobre todo en estos tiempos, de volver a retomarse. Una vez que se ha efectuado el cónclave y se ha elegido al nuevo sumo pontífice y los cardenales han aplaudido y han dado gloria a Dios y gracias a Dios por aquella elección, aparecía un personaje que con una bandeja le presentaba al nuevo sumo pontífice una calavera. Y aquello que parecía tétrico se hacía acompañar con las siguientes palabras: oh romano pontífice, no te olvides que la gloria del mundo es pasajera y que lo que realmente sucederá es lo que ahora ves en esta bandeja. Y estaba la calavera que representa la muerte, que nos llega a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los súbditos, a los negros y a los blancos, a los feos y a los bonitos, a todos. Mors omnia equa. Digo que falta hace recordar esta gran verdad, que como lo hace cada miércoles de ceniza, resuena y debe resonar todos los días de la vida terrenal. Oh hombre, no lo olvides, que del polvo vienes y al polvo volverás. La gloria a la que se refiere Jesús es la de su hora de kenosis, de rebajamiento, de humillación. Y así es como se le vence a este mundo lleno de orgullo, lleno de vanidad, lleno de soberbia. Y así es como se vence al demonio cuando Jesucristo, como lo contemplaremos el próximo Viernes Santo, aparece humillado, derrotado, entre comillas, cuando aparecerá colgado entre el cielo y la tierra y hasta como abandonado por su mismo Padre.
para morir y entregar su espíritu por nosotros. No me voy a alargar más en estas meditaciones cuaresmales tan hermosas. Solamente quiero terminar tomando aquella afirmación de los griegos con la que comenzó este evangelio en el quinto domingo de esta cuaresma. Queremos ver a Jesús. ¿Será que ustedes y yo estamos en esta misma actitud, ya en antesala de la Semana Santa? Queremos ver a Jesús para conocerle, para agradecerle, para alabarle y para imitarle. ¿O queremos ver a Jesús como simple curiosidad, como aquella que tuvo Herodes en el momento en que él andaba justamente de Anás a Caifás la noche del jueves para amanecer viernes, para seguir haciendo mofa de él, para manipular su doctrina? Y esto me costaría carísimo porque mi alma se condenaría si lo hiciera. Quiero ver a Jesús. Queremos verlo levantado sobre el árbol de la cruz, como lo dice también al terminar este evangelio. Porque cuando el Hijo del Hombre sea levantado sobre la tierra, atraerá a todos hacia Él. Miremos a Jesús, busquemos a Jesús, sirvamos a Jesús. Que esta semana de dolores que ha comenzado con este día domingo nos disponga convenientemente para que en la Semana Santa nos encontremos frente a frente, ojo con ojo, corazón con corazón, con Jesús. Amén.